con aceite fresco. Si usted me permitiera esta noche como hacer un parafraseo con este versículo y ordenarlo desde, permítame ponerle así, desde el orden de causa y efecto. El versículo realmente tendría que decir: seré ungido con aceite fresco, y entonces ahora aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Como si me unges con aceite, mis fuerzas llegarán a ser como las del búfalo. Nosotros, la iglesia, o nosotros los creyentes, estamos acostumbrados a ver el obrar o el operar del Espíritu Santo, de la unción, desde lo acostumbrado organizacionalmente, desde lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Porque bueno, creo que aquí hay cantidad de hermanos que quizás nacieron en la iglesia y han desarrollado toda una vida cristiana aquí. Otros llevarán mucho tiempo, quizás yo no tenga tanto tiempo como algunos, yo apenas tengo como 21 años de estar en el evangelio, pero he visto algunos usos, por así decirlo, que se le da al Espíritu Santo y a la unción, o la manera como nos hemos acostumbrado a ver el Espíritu Santo obrando. Me explico. De manera que nos hemos vuelto superficialistas. De pronto algunas expresiones que voy a decir van a ser profundas, fuertes, y de pronto van a ser como que le toque la médula a alguien, pero pues yo no me voy a venir desde tan lejos aquí a hablar palabras adornadas, ¿cierto? Pero nos hemos vuelto superficialistas, y es que queremos que el Espíritu Santo solo alivie algunas descompensaciones emocionales, y que el Espíritu Santo solamente alivie algunas acusaciones de conciencia. Nos hemos vuelto tan superficialistas que solamente queremos hablar en lenguas, y allí es. Y parece ser entonces que para algunos el Espíritu Santo no tuviera un efecto mucho más allá. De manera que también nos hemos vuelto tan superficialistas que hemos considerado que el Espíritu Santo lo hemos convertido en un requisito organizacional. Y de manera que hay quienes se desesperan por recibir el Espíritu Santo solo para cumplir un requisito que los va a trasladar a un servicio, a un altar, a un comité. Pero el Espíritu Santo no fue diseñado, aunque nos sirve para una cantidad de cosas como esas. El Espíritu Santo tiene efectos más contundentes. El Espíritu Santo fue diseñado, hermano, con unos objetivos enormes, aleluya, que tienen una profundidad pero grande, hermano, una profundidad insondable, aleluya. Y cuando nosotros no nos damos esa oportunidad, entonces, a pesar de que experimentemos el Espíritu Santo, de que hablamos lenguas, parece que continuáramos con vidas superficiales. Y aquí es donde quiero que entremos a trabajar esta palabra. Este salmo era recitado por los israelitas cada día de reposo, y dentro de su estructura tiene una petición bien particular. La petición es: úngeme con aceite fresco. Úngeme con aceite fresco. ¿Por qué le digo que era un salmo citado particularmente los días de reposo? De manera que entonces era una petición recurrente, o sea, no era una petición esporádica. De entrada nos deja una impresión de que el Espíritu Santo no puede ser una necesidad aislada, de que no puede ser una necesidad por allá, digamos, distante en el tiempo. Tiene que ser una necesidad permanente, y debe de ser el clamor permanente, y debe de ser la búsqueda permanente del cristiano. El contacto con Dios, la presencia de Dios, el mover de Dios en la vida del creyente tiene que ser una petición recurrente. Escuchen, no ocurrente, recurrente. Pero también hay algo que, aparte de haber una petición inmersa allí,
Parece ser que también hay una conciencia o que el salmista es consciente de algo. Y de lo que es consciente el salmista es que hay cosas que él no podría superar o enfrentar en su humana o en su humanidad, que no las podría enfrentar con su inteligencia, que no las podría superar con su experiencia, porque hay cosas, hermano, que se requieren de una fuerza extra. Yo sé, hermano, y yo creo que aquí todos lo hemos experimentado. Hay cosas que usted ha recibido y usted dice, ole, yo no oré ni tanto, y mira, ve. ¿Cierto? Lo tremendo es cuando uno se acostumbra a eso y después dice, bueno, y después uno se halla frente a ciertas situaciones donde esa oración, por así decirlo, no le alcanzó. Ahí le tocó orar más, donde ni siquiera le alcanzó la oración, sino que le tocó meterle ayuno, le tocó meterle vigilia. Porque hay cosas que se requieren de un esfuerzo extra. Hay cosas que uno las soluciona aconsejando a una persona, pero hay otras en las cuales uno tiene que establecer un proceso con ellos. Hay personas que usted inclusive, hermano, les comparte el evangelio, tiene un contacto una vez y las personas se convencen y caminan con el Señor. Hay otras que ustedes tienen que redoblar el esfuerzo y caminarles. ¿Sí o no? Porque hay cosas que requieren ese esfuerzo extra. Así es donde se incluye entonces lo que el salmista tuvo que decir: úngeme con aceite fresco, para que sobre mí vengan a manera, unas fuerzas a manera como las del búfalo. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Hay cosas que usted en la vida cotidiana usted las enfrenta, por así decirlo, con el esfuerzo promedio que siempre ha usado. Y no me vaya a tomar, perdón la expresión aquí, como por bulto de sal, como que le estoy tirando aquí sales, pero en algún momento de tu vida te van a llegar cosas que no las vas a poder sortear de esa misma manera que vienes viviendo. No las vas a poder enfrentar así. Yo me hago la pregunta es porque el salmista no tuvo una petición simplemente improvisada. Dijo, a ver, yo quiero una unción como cual, necesito la presencia de Dios para que. No, imagínate, toma como ejemplo el búfalo. ¿Qué fue lo que vio en el búfalo? La pregunta es, ¿qué fue lo que vio? Yo quiero describirle algunas cosas importantes para que vamos dándole forma a esta palabra. Se dice que los búfalos son animales muy potentes, que son capaces de sobrellevar cargas muy considerables. Escuche, cargas que superan hasta 4 y 5 veces su propio peso. ¿Por qué no dijo dame las fuerzas de un elefante? No las tiene, porque el elefante, aún con su grandeza, su magnitud, y no es capaz de llevar ni siquiera 4 o 5 veces su propio peso, y es más grande que el búfalo. No pidió ni siquiera las fuerzas de un rinoceronte que pareciera ser de mayor capacidad. Dijo, no, dame las fuerzas del búfalo. Dice que tiene la capacidad. Y escuche, ¿sabe por qué? Porque hay situaciones que llegan a tu vida que superan tu capacidad de resolucionar los conflictos. Dígame si no. Hay cosas, hermano, que usted no las ha podido superar con su inteligencia promedio. Es más, aunque tenga la economía y diga, vea, yo voy a superar eso, a veces ni su economía le alcanza para superar lo que está enfrentando. Su habilidad no le alcanza. Así que entonces allí es donde dice la palabra, necesitamos algo que nos ayude a superar aquello que se viene con un peso considerable. Otra cosa que vio en el búfalo, dice, es que no evade.
No es el que evade la carga, ni es el que evade los terrenos. Dice que va de frente al camino, que cuando el camino se torna escarpado, cuando tiene condiciones adversas, dice que aunque el camino esté empinado y lleno de barro o resbaladizo, dice que continúa avanzando. Dice que cada vez que el búfalo lleva demasiada carga y el camino se pone empinado, en lugar de regresarse, avanza. Y dice que usa su doble tracción, que está representada la fuerza que hay en esas rodillas cuando dobla sus patas. Dice que puede doblar la fuerza que tiene. ¿Para qué quiero entonces exponerle esto, mi hermano? Porque nos hemos acostumbrado a la unción desde una dirección, desde unos usos tradicionales y superficiales. Pero si la unción alcanzara solamente para eso, para hablar en lenguas, y si la unción solamente alcanzara para que tú cumplieras un requisito, oiga, escuche, esto alcanza para mucho más. Te tiene que alcanzar para obedecer también. Te tiene que alcanzar para ser fiel. Te tiene que alcanzar para ser un creyente serio. Te tiene que alcanzar para que seas un creyente que hable verdad. Te tiene que alcanzar para que seas un creyente, hermano, que controle su carácter. Te tiene que alcanzar, hermano, para ser un creyente que controle las palabras. Pero le pregunto, ¿tendrá mérito que solo me alcance para tener, hermano, por así decirlo, una alteración en el ambiente del culto, pero que no me alcance allá? Ey, no, me tiene que alcanzar. Escuche, te tiene que alcanzar para cuando te enfermas y aún para cuando no te enfermas. Te tiene que alcanzar para que cuando estés frente a una persona no soportable. O sea, te hago la pregunta, o sea, que tú crees que el Espíritu Santo fue diseñado solo para una temporalidad del culto y solo para una determinada sensación que siente tu cuerpo en el momento en que el Espíritu Santo se manifiesta, pero no te alcanza para más. ¿Sabe para qué te alcanza el Espíritu Santo? Te alcanza para cuando te desanimas. Te alcanza para cuando no te visita un líder, cuando no te visita un pastor. Te alcanza, hermano, para cuando tienes el vecino difícil. Ah, no, pastor, pero para ahí no me va a alcanzar. Bueno, entonces, ¿qué inoperante sería el Espíritu Santo? Yo no concibo la unción desde esa línea, hermano. No concibo el Espíritu Santo desde un efecto tan reducido. Es que de hecho, cuando usted ve el efecto, por así decir, la asignación que tiene el Espíritu Santo fue diseñado para nuestra regeneración. O sea, realmente lo que hace que usted y yo nos podamos ver como nuevas criaturas es el Espíritu Santo. Claro. Pero el Espíritu Santo también le alcanza para cuando su economía no está de la mejor manera, pero también para cuando hay buena economía. Claro que sí. El Espíritu Santo, hermano, te tiene que alcanzar para cuando haya esas adversidades que tú no quieres enfrentar. Mira, yo conozco al Señor hace 21 años, hermano. Sí, 21 años, amor. Sí, cierto, 21, sí. Bueno. Hace 21 años yo al Señor lo conocí fue en la prisión, en la cárcel. Allá fue donde el Señor me rescató, en la cárcel. Después de ser, hermano, delincuente, hermano, un drogadicto, llevado y condenado también a 45 años, hermano, llevado. Y allá el Señor me salvó, hermano. Y yo desde la cárcel comencé a ver al Señor, la unción, el Espíritu Santo,
obrar de una manera maravillosa. Y permítame decirle, a ver, cositas así. Dentro de las experiencias donde yo vi el Espíritu Santo obrar de manera gloriosa, yo la primera vez entonces lo vi en la cárcel sanando a un hombre que se le estranguló el apéndice. Y yo dije, oye, hermano, es que esto tiene unos efectos poderosos. Yo luego lo vi, hermano, el Espíritu Santo obrando en un muchacho que estaba endemoniado, hermano, que ni el cura lo podía exorcizar. Hermano, yo digo, hombre, uy, gloria a Dios. Después lo vi, hermano, sobre un paralítico, hermano, que se le estaban pudriendo sus glúteos, hermano, y el Señor lo sanó allá. Verlo, hermano, salvando a un señor que estaba por 104 homicidios comprobados y convenciéndolo del evangelio. Viendo al Señor salvando el paramilitar, viendo al Señor salvando el guerrillero, viendo al Señor salvando al violador, pero también al robagallinas, ¿no? Porque también, no, a pesar que es que el Señor no salva a esos. Hermano, unas cosas impresionantes. Pero unas cosas impresionantes, hermano. Ver el Espíritu Santo llenando, hermano, personas que eran delincuentes y ahora verlos unos regenerados, hermano, por el Espíritu Santo, nuevas criaturas, hermano. Ver asesinos, hermano, personas que eran asesinas, ahora convertirse en personas nobles, hermano, por el mover del Espíritu Santo en ellos. Y uno se fascina de eso, hermano. Luego en el transcurso de la vida, hermano, uno ver cómo Dios le usa para salvar a otros, para hacer milagros, para hacer maravillas, predicar sermones, hablar en lenguas, interpretar lenguas y tantas cosas. Y entonces uno llega a un momento como que se encierra en ese círculo y le parece que solamente es eso. Pero aquí es donde quiero ir a definirle, porque creo que no voy a ser tan extenso. Y aquí es donde viene la unción hacia otra dimensión, hermano. Porque esto es lo que propone el Señor en el salmista. Dice, serás ungido con aceite fresco para que llegues a tener las fuerzas que tiene el búfalo. Mira, yo ahora, en estos 21 años de vida cristiana, he experimentado el Espíritu Santo de muchas maneras, pero no lo había experimentado como lo estoy experimentando hace 6 meses. No lo había experimentado en mi familia ni en mi vida como lo he experimentado, hermano, hace 6 meses, dándome las fuerzas que pensé que no habían para mi vida, dándome la capacidad de avanzar en terrenos que yo pensé que no podía avanzar. Aleluya. ¿Sabe por qué se lo digo? Vea, mañana 31 precisamente. 5 meses, ¿cierto? Sí, mañana 31 cumple mi niña, hermano, que tenía 13 años, 5 mesecitos de haber fallecido, de haber partido con el Señor. Hace 5 meses, hermano. Venía viviendo una vida, hermano, especial en Dios esa muchacha. Y se lo digo, ¿por qué le digo desde otra dimensión? Porque, hermanos, yo nunca había visto el Espíritu Santo en mi vida orar de esa manera, dándome las fuerzas de la manera que necesitaba. Hace 5 meses, hermano, como a las 1:30 de la tarde, hermano, un carro nos arrolló y todo el golpe, hermano, se lo llevó fue mi niña de 13 años. A mí no me pasó absolutamente nada. Tuve solamente la capacidad de voltear a mirar hacia atrás, hermano, y ver el cuerpo allí de mi niña tirada. Esas son cosas muy fuertes. Esas son cosas, hermano, que parten el alma, que lo destruyen a uno. Y en medio de esa escena uno ver el Espíritu Santo obrando, dándole fuerzas. Uno ver la unción desde otra dimensión en ese aspecto. En lugar, hermano, de tirarme al piso, levantarme. Antes dame más fuerza, antes dame más visión, antes dame más ganas, antes ponerme más proyectos, ponerme más determinación.
Porque quiero decirle a alguien, aquí hay alguien que hace rato viene hablando en lenguas, y no es que yo como pastor esté en contra de hablar en lenguas, pero a alguien el Señor le está diciendo: ya es tiempo que también experimente el Espíritu Santo de otra manera, que le permitas de entrar a esa descompensación de vida que mantienes. Yo sé que va a ser confrontativo, pero ¿de qué te sirve solo hablar en lenguas, pero cuando sales de aquí regresas con el mismo desánimo? ¿De qué te sirve hablar en lenguas si cuando llegas a la casa me cuestionas? Me cuestionas porque no te he sanado, me cuestionas porque tu esposo no se ha convertido, me cuestionas porque tu hijo todavía está en el mundo, me cuestionas por tu trabajo, me cuestionas por tu economía. ¿Tú crees que para eso te di la unción? Te di la unción para que te levantes y puedas contravertir lo que el diablo quiere poner en tu corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Es para que le permitas a Dios trabajar más allá de un momento, para que defina en ti una determinación de vida cristiana. Aleluya. Oh, aleluya. Así que eso que estaba diciendo el salmista del aceite fresco que lo llevaría a tener las fuerzas del búfalo, habla también entonces de la unción con el creyente superando obstáculos. Habla de la unción haciendo la compañía en el creyente para superar adversidades. Me permite, y digo nuevamente una frase, hermano, va a sonar muy fuerte: si a usted el Espíritu Santo solo le alcanza para hablar ciertas lenguas, te quedaste corto. Te quedaste corto. Porque esto tiene más, hermano. Porque el Espíritu Santo con sus fuerzas viene para darte la tenacidad en esos tiempos tan adversos. Porque le voy a decir, de hecho yo siento que alguien aquí está viviendo momentos no buenos, días no buenos, días tan difíciles. Es más, aquí hay alguien, hermano, que viene pasando días traspasados por lágrimas. Pero si tú le permites al Espíritu Santo, Él tomará tus fuerzas, las aumentará. Eso dejamos claro, hermano, que esa capacidad de enfrentar, de soportar, de superar lo adverso, no es una virtud propia. Esa es la fuerza que viene de Dios. Que a veces nos encerramos mucho en el pentecostalismo, ¿sí o qué? Ay, hermano. Por eso el Señor dice: fortaleceos en el Señor y en el poder que da su fuerza. A mí me han preguntado en algunas ocasiones en la vida, después de ser cristiano, ejemplo, yo entregué mi vida al Señor un 5 de abril. Y como nosotros los seres humanos somos tan positivistas, y es que después de que le entregamos la vida al Señor, pretendemos que todo nos tiene que salir a pedir de boca, ¿sí o no? Y si algo nos sale contrario, entonces dimos: ahí no está el Señor, nos falló. Bueno,
Y yo me entregué el 5 de abril y estaba en todo el proceso ya de que me iban a juicios, todo, ya iban a dictar condena. Y entonces, pero uno sí se le mete la mente y dice, no, yo no creo que el Señor me deje condenar. Y más o menos finalizando julio, ¡pum! Toma tus 45. Toma tus 45. Ya para eso yo ya había experimentado el Señor, había sido lleno del Espíritu Santo en la cárcel. Y yo recuerdo tanto que se me acercó el cacique de la cárcel. Ya no existe ese hombre, Ramón Valero. Se me acercó así de frente, vecino, es apellido, ¿cierto? Se me acerca así y me dijo, ¿vas a seguir siendo evangélico? Pero con una arrogancia, y hermano, dijo, ¿vas a seguir siendo evangélico? Le dije, más que nunca. Le dije, porque es que tengo algo, hermano, que es una fuerza tractora en medio de todo lo contrario. Aleluya. Yo había entendido que el Espíritu Santo no solamente me hacía hablar en lenguas en medio del culto o en medio de mi celda, que no solamente me despertaba a las madrugadas para hablar en lenguas, sino que también me tomaba con su fuerza para ponerme de frente a eso adverso, para llevarme a experimentar la unción en otras dimensiones. Aleluya. Hace 5 meses, hermano, cuando sucedió eso, vea, por así decirlo, por aquí, por este lado el Señor me hablaba y por el otro el enemigo también susurraba. Eso es una porquería. Y así, hermano, yo hacía los metricos del cuerpo de mi niña ya agonizante, y el enemigo por acá susurrando, dijo, y así usted que es que lo predica y le sirve y que él es bueno. Y le, bueno, él más que bueno. Y es bueno, más que bueno. Yo no me puedo abanderar y decir, qué tan fuerte Fabián Barrantes. No, la fuerza de él, aleluya. ¿Sabe por qué? Es que hay algo que me he permitido. Eso sí, por eso le hablé acerca de disposición. Si hay algo que me he permitido en mi vida, es que el aceite de la unción no falte, que fluya, que siempre esté ahí. Ponerme a la disposición de Dios, derrame de su presencia. Es que no sé lo que viene, pero sí sé que Él me saca de esto. No sé lo que viene, pero sí sé que el Espíritu Santo es el elemento fundamental para sacarme de todas estas encrucijadas. Sí, que no es una virtud propia. Ahora no entiende, hermano, el por qué a través del apóstol tuvo que decir que es verdad que juntamente con la prueba Él también nos da la salida. Solo que quiero invitarles esto, hermano. Porque, a ver, permítame figurárselo así. Si el Señor derramó Espíritu Santo sobre ti y lo derramó para que en esos momentos se tenga que convertir en su fuerza tractora en esos momentos difíciles, permítame decirle, yo me imagino al Señor mirándote cuando estás en esa adversidad donde tienes que sacar, como por así decir, el 4x4, donde tienes que poner en acción, y dice, permítame, escuche, estoy haciendo como un drama aquí. Yo me imagino al Señor y dice, tanto Espíritu Santo que le da esta belleza, y vea, tanto Espíritu Santo, porque es que lleva años y años y años, y llevas acumulado y tiene acumulado ahí, y a como llega el momento contrario, ya está pensando en descarriarse. Oiga, mano, mira el primer pensamiento: me voy de aquí. Dice, esta belleza, mano, con todo lo que le he dado, es para que el primer pensamiento es vamos adelante. Le digo esto para lo que le voy a concluir allí, hermano, y es que la próxima vez que estés frente a algo adverso, honre el Espíritu Santo con el que fuiste ungido.
Demuestra para qué fuiste ungido. Demuestra para qué se depositó en ti el aceite, para qué se derramó el Espíritu Santo, para qué Dios te ha permitido sentirlo tantas veces. Y es precisamente para que no te amilanes en el camino, para que no te detengas frente a lo adverso. Mira, a mí me fascina ver el mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero más me fascina ver esos creyentes, hermanos, llenos del Espíritu Santo, cuando se viene esa fuerza contraria y esa gente, hermanos, vean, parados en la raya. Pero me da un dolor, hermano, esos que uno no los ve sino correr y huir y dicen: no, hermano. Lo hablo como en mi manera humana. Qué desperdicio de unción, hermano. Tanto depositar en esta persona para que salga corriendo en la primera, hermano. Pastor, usted tiene que entender que no todos tenemos la misma composición emocional, no todos tenemos la misma fortaleza emocional, no todos tenemos la misma determinación emocional. Eso es verdad. Pero sí tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero sí tenemos la misma fuerza. Sí tenemos al mismo, que es la capacidad en todos. Aleluya. Porque tiene una capacidad. Yo he visto gente ungida en medio de la enfermedad adorando. Se lo digo porque yo he tenido que ver mujeres de Dios invadidas de cáncer, metástasis, y llegar uno como pastor a orar por ellas y más bien ellas orar por uno. Un depósito de aceite. Yo fui copastor en la iglesia tercera de Tuluá, Valle del Cauca, y mi pastor tenía una característica, hermano Soler. Todos los chicharrones me los tiraba a mí, y los buenos, la carnita magra. Si había un endemoniado, vaya a Barrantes, el copastor. Si se moría un inconverso, usted vaya a hacer el devocional. Al creyente se lo hacía. Pero yo lo quiero mucho, yo no le cogí rabia de ninguna manera. Eso a mí me ayuda a desarrollar mi ministerio. Pero una vez, hermano, me mandó a orar por una hermana. Pero, hermano, eso tenía cáncer hasta en la sombra. Estoy exagerado, pero qué cosa tan tremenda. Me dijo: vaya, ore por la hermana tal que está allá, usted sabe cómo está. Dele ánimo, hermano, a ver. Ore por ella, a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Y uno, hermano, uno neófito, iniciando, dice: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a hablar? Y yo llego a la casa, hermano, y desde que llego a la casa toco la puerta y la hija me abre la puerta. Yo escucho desde allá, desde el fondo, solo se escuchaba un clamor, pero no un clamor de dolor, se escuchaba un clamor lindo. Decía: oh, aleluya. Y yo, uy, hermano, qué cosa linda. Y le dije: tu mamá, vengo a visitarla, vengo a orar por ella. Y me dijo: ah, sí, pastor, sigue allá, en el último cuarto ya está. Y yo fui allá, hermano, y imagínese, yo el pastor asistente. Yo, hermano, terminé, fue tirado en el piso y le dije: ah, hermanita, ore por mí a ver si me animo, porque que me dé fuerzas. Esa mujer, hermano, en medio de todo ese cáncer que la estaba matando, ni siquiera se quejaba, ni siquiera decía: ay, gloria a Dios, mijo, gloria a Dios. Digo: es que lo que sobre mí hay se sobrepone a lo que estoy sufriendo. Cosa tan bella esa, hermano. Cosa tan excelente eso, hermano. Es la unción en otra dimensión, operando desde otra manera. ¿Qué tendremos que decir a veces nosotros, hermano, que con cosas tan sencillas dejamos la impresión de que el Espíritu Santo no tiene ningún efecto? De que estamos solos, de que estamos desamparados. Hey, hermano, gente con la fuerza extra, úngeme con aceite fresco. Esa es mi fuerza extra.
personas que en la enfermedad adora, personas que en la persecución se sienten confiados, personas que en la escasez dan gracias, hermano, personas que en medio de la persecución y el odio antes aman, personas, hermano, que en medio de las tristezas antes sonríen. Pastor, ¿y eso es producto del Espíritu Santo? Ah, no. Entonces, ¿de qué? Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque si no me hubiera permitido vivir ese embate tan fuerte que viví estos 5 meses, no estuviera Dios verlo obrando de esa manera. Yo quiero invitarle a estar de pie. ¿Y sabe cómo le quiero concluir esta palabra? La unción también te alcanza para. ¿Para qué, pastor? Para eso que tú no expresas, pero que la necesitas también. Yo quiero esta noche concluir en el nombre de Jesús de Nazaret esta palabra. Pero yo quiero invitar a alguien esta hora. Si usted me permite, yo voy a invitarle aquí. ¿Me permite hacerle una apreciación aquí mientras oro? Usted sabe que como pentecostales somos muy eufóricos, y como ayunos pentecostales somos el doble de eufóricos. Y a veces nos censuran, ¿cierto? Y voy a decir algo que no se lo he dicho. Vea, escuchen, no lo he dicho y se lo voy a decir acá. Yo siempre de cierta manera había censurado a mi esposa frente a las experiencias con el Espíritu Santo, porque yo tengo mis emociones son a flor de piel. Yo me emociono con facilidad. Pero mi esposa, ella es una mujer de emociones más calmadas, de reacciones emocionales más controladas. Y yo la miraba en esos moveres del Espíritu Santo y yo decía, ole, pero Karen debería estar reventando tacón. O sea, usted ya sabe eso de reventar tacón, significa, hermano, ya estar, pero mejor dicho. Y en medio de todo este proceso el Señor me dijo, vea, mira la unción cómo es que trabaja, porque no trabaja a la manera tuya. Usted viera yo cómo he visto el Espíritu Santo en medio de todo esto. Cómo he visto el Espíritu Santo en mi hijo en medio de todo esto. Qué día me dio una lección tan especial, porque le dije, parece que a ti no te doliera la muerte de tu hermana, ¿no? Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque no lloras como yo lloro a veces. Y me dijo, ¿y usted no me dijo pues que ella se fue con Cristo que está en el cielo? Y usted no dijo pues que tenemos al Señor con nosotros y que el Espíritu Santo lleva y mano. Si pudiéramos darle un testimonio, hermano, porque puede ser que aquí hay alguien dolido y resentido por una cantidad de cosas, que el Espíritu Santo venga sobre ti esta noche a manera de fuerzas, y no solamente a manera de fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque el aceite también tiene la capacidad de lubricar, que significa suavizar. Que venga el Espíritu Santo y suavice un corazón que está duro. Oiga, un corazón que está entenebrecido, un corazón, hermano, reseco. Que venga esta noche el Espíritu Santo sobre él. Yo quiero invitar a mi esposa que ella me ayude a orar por estos hermanos y hermanas que han pasado esta noche aquí. Y yo quiero invitar a alguien más aquí, hermano. Alguien que necesita esa unción para enfrentar algo que está viviendo.
Pastor, yo no estoy viviendo nada. Pero ¿sabe también por qué el apóstol aconsejó y dijo que debíamos de guardar el depósito del Espíritu? Es que las reservas se guardan para cuando haya una posible necesidad. Y uno a veces piensa que lo necesita solo para lo que está viviendo en el momento. Mi amado, tú no sabes lo que viene, pero Dios sí te previene. Yo ahora entiendo por qué tanto el Espíritu Santo derramarse, moverse en mi vida con tanta insistencia, con tanta insistencia. Yo dije, ese era el depósito que se estaba reservando para estos tiempos donde habría escasez, para estos tiempos donde había, vacas flacas, hermano. La unción que nos iba a sostener, la unción que nos iba a sostener de pie, hermano. Puede ser que el enemigo le esté susurrando por ahí: no vas a poder, no vas a poder, no lo vas a superar, no lo vas a lograr. Pero esta noche el Señor te está diciendo: el Espíritu Santo que te di no fue solo para hablar en lenguas, fue para que te pararas, te sostuvieras como viendo al invisible. Ese Espíritu Santo también es para que marche, para que avances, para que no te detengas, para que sigas creyendo aunque no veas. Para eso también te di el Espíritu Santo. Para eso también te di el Espíritu Santo. Para eso también he ungido tu vida, dice el Señor esta noche. No solo cuando ha ido a eventos, a campamentos, a retiro. No. Para cuando ha venido el desánimo. Para cuando ha venido los días de desestimiento, se convierte en el combustible que te impulsa. ¿O vas a pensar que ha sido tu fuerza la que te ha sostenido? ¿O vas a sonar engreído pensando que es tu fuerza, pensando que es tu inteligencia, pensando que es tu capacidad? No. Hay algo que nos sostiene. Oh, aleluya.